la semana pasada habíamos visto la génesis del capitalista agrario. Esta semana nos toca entrar en un párrafo brutal. A medida que nos acercamos al final del libro, esto va increciendo. Y vamos a ver ahora la génesis del capitalista industrial. Es un largo párrafo que no le sobra ni una coma, ni a las notas a pie de página, y que me gustará que lo disfrutemos entre todas y que nos detengamos todas las veces que sea necesario, todas las veces que queráis para comentar cualquier cosa. Estamos ante la nit del foc del capital, ¿no? En este momento. ¿Vale? Bien, pues vamos a comenzar la lectura. Nani, por favor, página 932, 5. Repercusión de la revolución agrícola sobre la industria. Creación del mercado interno para el capital industrial. La expropiación y el desahucio de la población rural, intermitentes pero siempre renovados, suministraban a la industria urbana, como hemos visto, más y más masa de proletarios totalmente ajenos a las relaciones corporativas. Sabia circunstancia que hace creer al viejo Adam Anderson, no confundir con James Anderson, en su Historia del Comercio, en una intervención directa de la providencia. Decía el señor Anderson, decía, esto tiene que ser la mano de Dios. Esto de que cada vez que un empresario necesita montar una fábrica encuentra trabajadores dispuestos a trabajar, vamos, esto tiene que ser la mano de Dios, sin lugar a dudas, ¿vale? Continúa. Hemos de detenernos un instante aún para examinar este elemento de la acumulación originaria. Al enrarecimiento de la población rural independiente que cultivaba sus propias tierras, no solo correspondía una condensación del proletariado industrial, tal como Georg Saint-Hilaire explica la rarefacción de la materia cósmica en un punto por su condensación en otro. Es decir, el físico explicaba la rarefacción, la falta de materia en un sitio por la condensación de la materia en otro. Dice, pues lo mismo pasa con el proletariado. El proletariado que se va haciendo cada vez más raro, cada vez menos número en el campo, se va condensando en el ámbito urbano, ¿no? Continúa. Dice, pese al menor número de sus cultivadores, el suelo rendía el mismo producto que siempre, o más, porque la revolución en las relaciones de propiedad de la tierra iba acompañada de métodos de cultivo perfeccionados, una mayor cooperación, la concentración de los medios de producción, etc. Y porque no solo se obligó a trabajar con mayor intensidad a los asalariados rurales, sino que además el campo de producción en el que estos trabajaban para sí mismos se contrajo cada vez más. Con la parte liberada de la población rural se liberan también, pues, sus medios alimentarios anteriores. Estos ahora se transforman en elemento material del capital variable. El campesino, arrojado a los caminos, debe adquirir de su nuevo amo, el capitalista industrial, y bajo la forma del salario el valor de esos medios alimentarios. Lo que ocurre con los medios de subsistencia sucede también con las materias primas agrícolas locales destinadas a la industria. Se convierten en elemento del capital constante. Figurémonos, por ejemplo, a los campesinos de Westfalia, que en sus tiempos de Federico II hilaban todos lino, aunque no seda. Una parte de los campesinos fue expropiada violentamente y expulsada de sus tierras, mientras que la parte restante, en cambio, se transformó en jornaleros de los grandes arrendatarios. Una situación, cuando nos dice, perdonadme que vuelva unas líneas atrás, ¿vale? Pero es que me acaba de venir a la mente un fenómeno contemporáneo, ¿no? Cuando dice,
El campesino arrojado a los caminos debe adquirir de su nuevo amo, el capitalista industrial, y bajo la forma del salario, el valor de sus medios alimentarios. Lo que ocurre con los medios de subsistencia sucede también con las materias primas agrícolas, destinadas a la industria. Fijaos lo que nos está diciendo Marx. Esas materias primas no formaban capital. Esas materias primas eran el objeto de trabajo de la gente que vivía en el campo con su propio terrenito y con sus propias herramientas y su propia fuerza de trabajo. ¿Vale? No eran capital, eran sus medios de producción. ¿Vale? Cuando nosotros expropiamos, cuando nosotros como herederos de todo aquello, cuando nosotros expropiamos a esta pobre gente de sus medios de producción, les expropiamos también de sus medios de subsistencia. Esa gente antes se ganaba la vida arrancando a la naturaleza con sus manos lo que necesitaban para vivir. Cuando ahora les hemos expulsado del campo, no solamente les hemos privado de la herramienta, le hemos privado de los medios de subsistencia, de lo que necesitan para echarse a la boca para seguir viviendo. Y aparte de lo que ocurre luego con esta gente, que para seguir viviendo tendrán que vender o alquilar su fuerza de trabajo, aparte de lo que le ocurre a esa gente, lo interesante que nos está contando Marx es que estos medios de producción y de subsistencia expropiados ahora dejan de satisfacer necesidades para transformarse en capital. Se transforman en capital en manos de sus nuevos amos que por medio de un proceso de producción y de un sistema de explotación del trabajo, ahora pueden hacerlos operar con mano de obra asalariada y extraer de ellos un plusproducto y un plusvalor. Esto antes no ocurría. Adelante, Ana. Al mismo tiempo, se erigieron grandes hilanderías y tejedurías de lino, en las que los liberados pasaron a trabajar por salario. El lino tiene exactamente el mismo aspecto de antes, no se ha modificado en él una sola fibra, pero una nueva alma social ha migrado a su cuerpo. Ahora forma parte del capital constante del patrón manufacturero. Antes se dividía entre una gran masa de productores pequeños que lo cultivaban incluso por sí mismos y lo hilaban en pequeñas porciones con sus familias. Ahora está concentrado en las manos de un capitalista que hace hilar y tejer a otros para él. El trabajo extra gastado en hilar el lino se realizaba antes en ingresos extras de innumerables familias campesinas o también en tiempos de Federico II en impuestos para la pour le roi de Prusia, para el rey de Prusia. Ahora se realiza en la ganancia de unos pocos capitalistas. Los usos y telares, dispersos antes por toda la región, están ahora congregados en unos pocos cuarteles de trabajo, al igual que los obreros, que la materia prima. Y los usos y telares y materia prima se han convertido de medios que permitían la existencia independiente de hilanderos y tejedores en medios que permiten comandar a esto y extraerles trabajo impago. El aspecto de las grandes... Lee por favor la nota 232. 232. Qué grande ruso. La tienes abajo. Sí, permitiré, dice el capitalista, que tengáis el honor de servirme, bajo la condición de que me deis lo poco que os queda, por el trabajo que me tomo de mandaros. Pero esto es verdad que lo dijo el Juan Jacobo, claro, sí, es un fenómeno. Claro, es que Juan Jacobo nos sigue dando lecciones, y eso que el pobre Rousseau no había leído a Marx. Pero eso es, tengo 50 en la puerta. O sea, claro, tengo 50 en la puerta. Agradeceme que te dé trabajo. Sí, claro. Sí, es lo mismo, es verdad. El aspecto de las grandes manufacturas. El aspecto de las grandes manufacturas, como el de las grandes fincas arrendadas, no deja ver que se componen de muchos pequeños focos de producción, ni que se han formado gracias a la expropiación de muchos pequeños productores independientes. Sin embargo,
la mirada a la que nos guían a la que no guían los preconceptos, no se deja engañar. En tiempos de Mirabeau, el león de la revolución, las grandes manufacturas todavía se denominaban manufactures reunidas, talleres reunidos, del mismo modo que nosotros hablamos de campos reunidos. Esto es importante, ¿vale? Cómo el lenguaje va cambiando, cómo las palabras, los conceptos van cambiando de significado, la misma palabra va dando vueltas, ¿no? y termina queriendo decir otra cosa. Y nos dice Mirabeau, ese gran león de la revolución, ¿no? De la Revolución Francesa, nos dice que en época previa los grandes talleres todavía se llamaban manufacturas reunidas. Talleres reunidos. ¿Por qué? Porque las grandes producciones no eran más que el conglomerado de enormes cantidades de artesanos que trabajaban de manera pues, más o menos autónoma y especializada, pero reunidos bajo un sistema de organización, ¿no? Continúa, por favor. Dice Mirabeau, solo se presta atención a las grandes manufacturas, donde centenares de hombres trabajan bajo el mando de un director y a las que comúnmente se denomina manufacturas reunidas, aquellas donde un grandísimo número de obreros trabaja cada uno separadamente y cada uno por su propia cuenta. Son apenas tenidas en consideración. Se las pone a infinita distancia de las otras. Es un error muy grande, porque solo las últimas constituyen un objeto de prosperidad nacional realmente importante. La fábrica reunida enriquecerá prodigiosamente a uno o dos empresarios, pero los obreros no serán más que jornaleros mejor o peor pagados y no tendrán participación alguna en el bienestar del propietario. En las fábricas separadas, por el contrario, nadie se volverá rico, pero muchos obreros vivirán desahogadamente. ¿Serán como cooperativas? Sí, o pequeñas. Cooperativa o simplemente grupos de producción aislados que no están sometidos a un amo, ¿no? El problema cuando tú sometes un gran número de personas a un mismo mando es que todos los beneficios van a quedar en un mismo mando. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Y era manufacturas reunidas o fábricas reunidas? Separadas o fábricas separadas, que serían o separadas o reunidas, ¿no? Pero bueno, sí, es la terminología de la época, ¿vale? Pero claro, estamos en un mundo, el mundo de la Revolución Francesa es un mundo que está naciendo el gran capitalismo, ¿vale? Entonces todavía hay grupos de artesanos que siguen operando de forma separada y grupos de artesanos que empiezan a ser apelotonados, reunidos en grandes conglomerados de fábricas, ¿no? Y dice Mirabeau, un representante de la derecha, no era ningún comunista ¿no? Dice, hombre, es que las fábricas reunidas solo dan beneficio a uno o dos, mientras que las fábricas separadas, ¿no? Sirven pues al bienestar de todos. Nadie se hace rico, pero todos están... Nadie se hace rico, pero todos viven bien, ¿vale? Todos viven bien. Continúa. El número de los obreros industriosos y ahorrativos aumentará, porque ellos mismos verán en la morigeración, en la diligencia, un medio para mejorar esencialmente su situación, en vez de obtener un pequeño aumento de salarios que nunca podría significar algo importante para el futuro y cuyo único resultado será, a lo sumo, que los hombres vivan un poco mejor, pero siempre al día. Dice, esto es tremendo, ¿no? Qué claridad mental se podía tener en esa época, ¿no? Dice, es que la gente que trabaja bajo un salario, ¿qué puede pedir? ¿Que le aumenten el sueldo? Ya está, va a seguir viviendo el día toda su vida, ¿vale? Mientras que el otro es dueño de sus medios de producción. ¿Vale? Es dueño de sus medios de producción. Seguramente va a vivir también al día, pero con una holgura y con una presencia en la vida que el asalariado jamás va a tener. Muy bien, continuamos. Vale, muy bien. Todo bien. Las manufacturas individuales separadas, en su mayor parte ligadas a la agricultura, practicada en pequeña escala,
son las únicas libres. Esto lo decía Mirabeau. Sí. La expropiación y desalojo de una parte de la población rural no solo libera y pone a disposición del capital industrial a los trabajadores y junto a ellos a sus medios de subsistencia y su material de trabajo, sino que además crea el mercado interno. Crea el mercado interno. ¿Qué quiere decir eso? Ni idea. La producción del arrendatario capitalista tiene compradores. Claro, como no producen ya por sí mismo. ¿Vale? Porque ahora todos esos seres humanos que han sido expropiados de sus medios de producción, si quieren vivir, tienen que vender su fuerza de trabajo en el mercado del trabajo asalariado, y con los cromos del coyote que le pagan la jornada laboral, el pobrecito tiene que ir a un intermediario a que le dé la harina, el agua, la leche que ahora necesita para vivir. Es decir, se crea el mercado interno, algo que antes no existía. En el periodo anterior, cuando esta gente hilaba en el campo y cultivaba su huertecito y criaba sus gallinas, ¿quién le iba a vender nada a estas personas? Si prácticamente todo lo que necesitaban se lo hacían ellos por sí mismos. ¿Vale? Sí. Ahora estas personas liberadas, expropiadas, tienen que adquirir tienen que cubrir todas sus necesidades comprándolas en ese mercado que acaba de crearse, gracias a su indigencia, ¿no? Esta es la gran novedad. Porque hasta ese momento los capitalistas vendían fuera. Los mercados siempre eran externos a la comunidad. No había mercados internos salvo algún mercado de trueque, ¿vale? O de muy pequeña cantidad. Los grandes mercados siempre eran mercados externos. Ahora acabamos de crear un gigantesco mercado de compradores de mercancías que están, fijaos, no quieren comprar té y café o rosas o amapolas para decorar la vivienda. Necesitan comprar comida para vivir. ¿Vale? Continúa. Y esto lo decía Mirabeau antes de Marx. Esto estaba clarísimo. Esto ya lo está diciendo Marx. Esta última línea la está diciendo Marx, pero creo que Mirabeau también lo tenía clarísimo. No tenía claro. Sí. El arrendatario vende ahora como mercancía y masivamente medios de subsistencia y materias primas que antes, en su mayor parte, eran consumidos como medio directo de subsistencia por sus productores y elaboradores rurales. Lee por favor la nota 234. 20 libras de lana, convertidas tranquilamente en la vestimenta anual de una familia trabajadora, gracias a su propia industria y en los intervalos que dejan otros trabajos, no constituyen un espectáculo, pero llevarlas al mercado, enviarlas a las fábricas y de ahí al corredor y luego al comerciante, y tendréis grandes operaciones comerciales y un capital nominal invertido cuyo monto es 20 veces mayor que el valor de aquellas. La clase trabajadora es explotada de esa manera para mantener una población fabril menesterosa, una clase parasitaria de tenderos y un sistema comercial, monetario y financiero absolutamente ficticio. Lo tenía Los coyotes, claro, el coyote, la cantidad de chupópteros que van a la yugular de la gente que trabaja, ¿no? Bueno, esto es lo que dicen ahora, ¿no? Del campo, que lo venden a un precio ridículo, claro. Y luego en Mercadona lo venden carísimo, ¿no? Es este proceso. Eso es. Adelante. Decíamos la manufactura. El arrendatario vende ahora como mercancía y masivamente medios de subsistencia. Perdón. No, está bien. Lee la frase completa. El arrendatario vende ahora como mercancía y masivamente medios de subsistencia y materias primas que antes, en su mayor parte, eran consumidos como medios directos de subsistencia por sus productores y elaboradores rurales.
Las manufacturas le proporcionan el mercado. Por otra parte, no solo se concentran formando un gran mercado para el capital industrial, los numerosos clientes dispersos a quienes aprovisionan localmente y al por menor, numerosos productores pequeños, sino por una gran parte de los artículos antes producidos en el campo mismo se convierten en artículos manufacturados y el campo mismo se transforma en un mercado para la venta de dichos artículos. Antes el trabajador agrícola se hacía sus propias herramientas, se hacía su ropa, se hacía todo, todo. Ahora necesita una azada y tiene que ir a comprarlo a la ferretería. Es una cuestión de tiempo también, porque se organizaba en el tiempo y podía organizarse para hacerse también las herramientas. Claro. Pero no solamente es una cuestión de tiempo, es una cuestión de posibilidad. Claro. Tú, por ejemplo, cuando terminas de trabajar, no te vas a poner a hacerte los bolígrafos y el papel que necesitas. No, es que tampoco me da tiempo, aunque tuviese la posibilidad de las herramientas, porque ya trabajas como asalariado 8 horas al día, que te queda lo suficiente para comer y dormir. Claro, lo de 8 horas al día ya es un eufemismo, ya lo sabemos. Sí, muy bien, efectivamente. Sí. Muy bien, termina el párrafo. De esta manera, paralelamente a la expropiación de los campesinos que antes cultivaban sus propias tierras y que ahora se ven divorciados de sus medios de producción, progresa la destrucción de la industria rural subsidiaria, el proceso de escisión entre las manufacturas y la agricultura. Es decir, en el primer momento de la manufactura e industria rural van juntas. Están unidos. La misma familia agrícola de campesinos es la que cultiva la tierra, cuida de los animales, corta la lana, la carda, hace el tejido, lo vende, y luego con el algodón pasará 3/4 de lo mismo, le llevarán el algodón para ser hilado en las casas, y todo esto se hará en los ratos libres. Todo este trabajo se hará pues, cuando no hay cosecha, cuando no hay que arar la tierra, cuando no es la siembra, ¿no? Pues entonces, bueno, pues en todos esos periodos, pues la señora, los niños, pues van colaborando en las distintas tareas, el hombre teje, bla, 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 ¿no? Cuando la población rural es expulsada del campo y se crea ese gigantesco mercado interno, se separa la manufactura de la tarea agrícola. Y la tarea agrícola queda dedicada a suministrar medios de subsistencia a la ciudad, y la ciudad queda dedicada a proporcionar elementos manufacturados al campo. ¿Vale? Se produce una ruptura, dirá Marx, de su manera tan poética, una ruptura además metabólica entre el campo y la ciudad. Porque todos los desechos que produce el consumo de la producción agrícola se van a producir en la ciudad, que no tiene recursos para reciclar todo ese desecho. Entonces... Y además el campo se va a ver privado del abono, de los nutrientes que ese desecho podría volver a incorporarle. Se produce una ruptura metabólica entre el campo y la ciudad, paralela a la ruptura de producción y de consumo entre la agricultura y la manufactura. Y todo esto, que cuando lo veis todo junto decís, es una barbaridad, es una locura lo que hemos hecho. Todo esto lo hemos hecho a las personas. Sí. Esto no es un castigo divino que nos ha caído del cielo, ¿no? Es decir, todo esto es un largo proceso de elaboración de torpezas una tras otra, ¿no? Que nos van llevando a una situación límite. En este momento podríamos decir que el 60% de la población mundial vive en ciudades, y probablemente para 2050 alcancemos el 70 o el 80% de la población mundial viviendo en ciudades. Es absurdo.
Y los campos esquilmados y sometidos a todo tipo de tropelías para dar de comer a toda esa masa urbana que solo genera desechos y desechos y desechos y desechos y manufactura. Basura. Y manufactura para seguir esquilmando el campo, ¿no? Todo esto ya Marx lo planteó. Todo esto está planteado en todos los textos de Marx, desde el Capital hasta los Grundrisse, ¿no? Y todavía no hemos sido capaces de digerir todo esto y comprender cómo poner en pie una nueva manera de relacionarnos entre nosotros y de relacionarnos con la naturaleza, Con nuestro medio. de la que dependemos para poder vivir, ¿no? Lee por favor la nota A. ¿Dónde estábamos? Página ¿Y la tercera? 26 abajo. ¿En la nota A es la tercera y cuarta ediciones? Sí. En la tercera y cuarta ediciones se agrega: y solo la destrucción de la industria doméstica rural puede dar al mercado interno de un país la amplitud y la consistencia que requiere el modo capitalista de producción. Es decir, palmario, ¿no? Es decir, solo la destrucción de esa industria doméstica local es lo que coloca a toda la gente en una situación de dependencia que crea ese mercado necesario para el mundo capitalista. Continúa arriba, Miriam. No obstante, el periodo manufacturero propiamente dicho no produjo una transformación radical. Recuérdese que la manufactura solo se apodera muy fragmentariamente de la producción nacional y se funda siempre en el artesano urbano y en la industria subsidiaria doméstico-rural, que constituyen su amplio trasfondo. Cuando aniquila esta última bajo determinada forma en ramos particulares de los negocios, en ciertos puntos la vuelve a promover en otros, porque hasta cierto punto necesita de la misma para la elaboración de la materia prima. Produce, por consiguiente, una nueva clase de pequeños campesinos que cultivan el suelo como ocupación subsidiaria y practican como actividad principal el trabajo industrial para vender el producto a la manufactura, sea directamente o por medio del comerciante. Es esta una de las causas, aunque no la principal, de un fenómeno que al principio desconcierta al investigador de la historia inglesa. A partir del último tercio del siglo XV, ese estudioso encuentra quejas continuas, interrumpidas tan solo durante ciertos intervalos, sobre la penetración de la economía del capital en el campo y la aniquilación progresiva del campesinado. Por otra parte, encuentra siempre de nuevo a ese campesinado, aun cuando en menor número y bajo condiciones siempre empeoradas. El motivo principal es el siguiente. Inglaterra es primordialmente ora cultivadora de cereales, ora criadora de ganado, en periodos alternos y con estas fluctuaciones que ora durante más de medio siglo, ora pocos decenios. Fluctúa el tamaño de la explotación campesina. Solo la gran industria proporciona, con las máquinas, el fundamento constante de la agricultura capitalista, expropia radicalmente a la inmensa mayoría de la población rural y lleva a término la escisión entre la agricultura y la industria doméstica rural, cuyas raíces, la hilandería y tejeduría, arranca. Conquista por primera vez para el capital industrial, pues, todo el mercado interno. Bueno, y ahora vamos a pasar al punto 6. Vamos a ver la génesis del capitalista industrial. Génesis del capitalista industrial. Continúa tú, Miriam, sí. Vale. La génesis del capitalista industrial no se produjo de una manera tan gradual como la del arrendatario. Indudablemente, no pocos pequeños maestros gremiales y aún más pequeños artesanos independientes e incluso trabajadores asalariados se transformaban primero en pequeños capitalistas y luego, mediante una explotación paulatinamente creciente de trabajo asalariado y la acumulación consiguiente, en capitalistas sans prase, sin más especificación. Durante la infancia de la producción capitalista solía ocurrir lo que sucedía durante la infancia del sistema urbano medieval, cuando el problema consistente en saber cuál de los siervos de la gleba huidos se convertía en amo y cuál en sirviente, se resolvía de ordinario por la fecha más temprana o más tardía de su fuga.
Con todo, el paso de tortuga inherente a este método en modo alguno era compatible con las necesidades comerciales del nuevo mercado mundial, creado por los grandes descubrimientos de fines del siglo XV. Para la Edad Media había pero la Edad Media... Pero la Edad Media había legado dos formas diferentes de capital, que maduran en las formaciones económicos sociales más diferentes y que antes de la era del modo de producción capitalista son consideradas como capital quam meme, en general, el capital usuario y el capital comercial. Es decir, del feudalismo nos llegan dos formas de capital, qué paradoja, precapitalista, ¿vale? Dos formas de capital precapitalista. El capital usurario, el prestamista, ¿no? Y el comerciante. Lee por favor la nota 239. Hoy en día, toda la riqueza de la sociedad pasa primero a las manos del capitalista. Este entrega al terrateniente sus rentas, al obrero su salario, al recaudador de impuestos y de diezmos lo que estos reclaman, y guarda para sí mismo una parte grande, que en realidad es la mayor, y además aumenta día a día, del producto anual del trabajo. Del capitalista puede decirse ahora que es el primer propietario de toda la riqueza social, aunque ninguna ley le haya conferido el derecho de esa propiedad. Este cambio en la propiedad se efectúa a través del proceso de la usura, y no es poco extraño que los legisladores de toda Europa hayan procurado impedirlo por medio de leyes contra la usura. El poder del capitalista sobre toda la riqueza del país es una revolución completa en el derecho de propiedad. ¿Y por qué? ¿Y por medio de qué ley o de qué serie de leyes se efectuó esa revolución? Es decir, fijaos cómo en 1830, ¿no? La gente todavía no termina de entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si resulta que estos señores, que ni siquiera son dueños de la tierra, porque recordemos que la tierra sigue todavía sujeta en gran medida en toda Europa a la legislación previa, ¿no? Ni siquiera son dueños de la tierra, la mayoría de ellos son meros usufructuarios o arrendatarios, ¿no? Acumulan una riqueza de tal volumen que terminan siendo de facto los dueños del país entero. Los dueños del país entero. Y no tienen minas, no tienen barcos, no tienen nada. ¿De dónde sale? Tienen dinero. De las rentas. Tienen dinero, ¿no? Ese dinero que han ido en ese proceso de acumulación de la apropiándose. usura, de las rentas. Efectivamente. Continúa arriba. El régimen feudal en el campo y la constitución corporativa en la ciudad le impedían al capital dinerario, formado por medio de la usura y del comercio, transformarse en capital industrial. Esas barreras cayeron al disolverse las mesnadas feudales y al ser expropiada y en parte desalojada la población rural. La nueva manufactura se asentó en puertos marítimos exportadores o en puntos de la campaña no sujetos al control del viejo régimen urbano y de su constitución corporativa. De ahí que en Inglaterra las incorporated towns lucharán encarnizadamente contra esos nuevos semilleros industriales. El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Esto lo ponéis también en otro marquito ahí en la pared de atrás vuestro, ¿no? El descubrimiento de las comarcas auríferas, de oro, argentíferas, ¿no? De plata en América. El exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen. La conquista y saqueo de las Indias orientales, la transformación de África en un coto de caza de negros. Caracterizan los albores de la era de la producción capitalista. Ese momento idílico
¿no? Ese momento idílico la constituye el factor fundamental de la acumulación originaria. Continúa. Miren. Pisándole los talones, hace su aparición la guerra comercial entre las naciones europeas, con la redondez de la tierra como escenario. Se inaugura con el alzamiento de los Países Bajos y su separación de España. Adquiere proporciones ciclópeas en la guerra antijacobina. En la guerra contra los franceses, ¿no? Continúa. Llevada a cabo por Inglaterra y se prolonga todavía hoy en las guerras del opio contra China, etc. O sea, cuando no sirve la expropiación, el soterramiento, el exterminio, las guerras. Si no sirve la religión, no sirve la política, no sirve la expropiación, ¿no? Pues le mando la cañonera. La política de la cañonera, ¿no? Te voy a mandar un barco, y te voy a bombardear. El último recurso. Sí. Te voy a bombardear hasta que entiendas los argumentos, ¿vale? ¿Sí? Fijaos qué contemporáneo, ¿no? Es esto. ¿No se definía la guerra como la continuación de la política? Claro, por otros medios, ¿no? Por otros medios, claro. Continúa, Miriam. ¿Puede leer otro? Que tengo al niño ahí un poco. Muy bien. Alfonso, adelante, por favor. Los diversos factores de la acumulación originaria se distribuyen ahora en una secuencia más o menos cronológica, principalmente entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. En Inglaterra, a fines del siglo XVII, se combinan sistemáticamente en el sistema colonial, en el de la deuda pública, en el moderno sistema impositivo y el sistema proteccionista. Estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se funden en parte sobre la violencia más brutal, pero todos ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar, como en un invernadero, el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. Frase citada donde las haya del capital. La violencia es la partera, de forma resumida, de la historia. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma, la violencia, es una potencia económica. Fijaos que todos los opinólogos y tertulianos, cuando citan esta frase, cuando mencionan esta frase, la mencionan como diciendo, mirad qué barbaridad dice Marx y qué malos son los comunistas, ¿no? Que piensan que la violencia hay que hacer la revolución. Todo esto es cuestión de revolución y de violencia. No, Marx no está hablando, Marx no está hablando aquí de eso. Marx está diciendo de que en la historia humana y en la historia del capital, la violencia es la partera de ese modo de producción. Y eso que nos habían contado del cuento de la cigarra y de la hormiga, y ese momento idílico del abuelito y de la abuelita que eran muy trabajadoras y ahorraban mucho, cuando te pones a estudiarla, te encuentras con la expropiación, con la matanza, el genocidio, el robo, la piratería, el colonialismo más brutal, el imperialismo salvaje, la guerra comercial, la política de la cañonera. Y entonces dice Marx, sentenciando, como suele él hacer, la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. El paso del feudalismo al capitalismo solo podía hacerlo la burguesía por medio de una extremadísima e inaudita violencia, que es lo que hace entre los siglos XVIII y XIX, especialmente en el XIX, ¿no? Continúa. Del sistema colonial cristiano, dice William Howitt, un hombre que del cristianismo ha hecho una especialidad. Los actos de barbarie y los inicuos ultrajes perpetrados por las razas llamadas cristianas en todas las regiones del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar, no encuentran paralelo en ninguna era de la historia universal y en ninguna raza, por salvaje, inculta, despiadada e impúdica que ésta fuera.
La historia de la administración colonial holandesa, y Holanda era la nación capitalista modelo del siglo XVII, expone ante nuestros ojos un cuadro insuperable de traiciones, sobornos, asesinatos e infamias. Nada es más característico que su sistema de robo de hombres, aplicado en Célebes para explotarlos como esclavos en Java. Se adiestraba con este objetivo a los ladrones de hombres. El ladrón, el intérprete y el vendedor eran los principales agentes en este negocio. Príncipes nativos, los principales vendedores. Se mantenía escondidos en prisiones secretas de Célebes a los jóvenes secuestrados, hasta que suficientemente maduros se los pudiera despachar en los barcos de esclavos. Como si fuera ganado. Igual. Como si fuera ganado. Continúa. Un informe oficial dice: esta ciudad de Macassar, por ejemplo, está llena de prisiones secretas, cada una más horrenda que la otra, atestadas de infortunados, víctimas de la codicia y la tiranía, cargados de cadenas, arrancados de sus familias a viva fuerza. Para apoderarse de Malaca, los holandeses sobornaron al gobernador portugués. Este, en 1641, los dejó entrar a la ciudad. Los atacantes volaron hacia la casa del gobernador y lo asesinaron para abstenerse de pagarle las 21.875 libras que le habían prometido. Como diría, Roma no paga traidores, ¿no? Continúa. Donde asentaban la planta, los seguían la devastación y la despoblación. Banyuwangi, una provincia de Java, contaba en 1750 más de 80.000 habitantes. En 1811 apenas eran 8.000. He aquí el dulce comercio. He aquí el dulce comercio. A ver, espérate, que yo el número soy mala. De 80.000 a 8.000. El 10%. Mataron al 90% de la población. Bueno, no te escandalices. No, a ver, era menos, más o menos lo que hemos visto en Irlanda, ¿no? Y tal, pero no, que va, lo de Irlanda es una peccata minuta. Más o menos como lo que hizo Argentina, Uruguay y Brasil con Paraguay. Es que de 80.000 a 8.000, o sea... Esto, cuando alguna vez, yo siempre... El dulce comercio, dice. El dulce comercio, sí. La guerra del Paraguay fue igual. Fue también una matanza para destruir la industria paraguaya. Pero ¿no fue empujada por los ingleses? Sí, claro. Es el gran truco, ¿no? ¿Tú te crees, Marta, que nosotros íbamos a ir a una guerra por nuestra propia cuenta? Siempre están las potencias detrás, siempre están los intereses económicos. Claro. Los ingleses no querían, digamos, Paraguay tenía la manufactura más importante de América Latina y le hacía una seria competencia a la manufactura inglesa. Había que desmantelarla como fuera. No compraban lo que hacían los ingleses. ¿Va? Claro. Los paraguayos tuvieron, creo recordar, el primer... Claro, exportación. Sí, y hubo que destruir, hubo que matar al 90% de la población masculina. No, fue impresionante. ¿No? Nosotros devolvimos entre nuestras glorias patrias, hay dos. Uno, el exterminio de toda la población aborigen en la guerra del desierto. ¿La guerra? La guerra del desierto. El desierto, sí. ¿Vale? Exterminamos a toda la población aborigen. ¿Vale? Luego nos echamos las manos a la cabeza con los negros en Sudáfrica o con los indios en América del Norte, ¿sabes? Sí. Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? Argentinos. Vale. Sí, Argentina. Pero 5 años antes habíamos exterminado a toda la población paraguaya. Y cuando acabó la guerra del Paraguay, algún militarote dijo, oye, ¿qué hacemos con este ejército? Y dice, pues mira, pues a matar indios. Mismamente. ¿Vale? A regar el campo de sangre de indios, que así florece mejor, ¿no? Bien, continuamos. Ya veis, con esto lo que os quiero decir, que yo no pretendo hacer especial sangría ni con los ingleses, ni con los franceses, todo igual. Ni con los españoles, ni con los americanos. Todos igual. Nosotros también nos empleamos a fondo cuando tuvimos que hacerlo. Hombre, tú no.
Jorge, ¿quieres decir que la guerra de Ucrania y todo lo que está pasando, todas esas barbaridades que estamos viendo, lo podemos poner así en paralelamente? Es una guerra comercial. Todas. Lo que se está discutiendo en Ucrania, y se discutirá luego en el Mar de la China, cuando acabe la guerra de Ucrania, Sí, se van allí. es la hegemonía del comercio y la industria mundial. Eso es lo que se está discutiendo hoy. Sí. Y es que el amo no admite competidores. Es más, no solamente no admite competidores, no admite repartir el botín. ¿Vale? Porque China y Rusia distan mucho de querer ser socialistas, ¿eh? De lejos. Sí. Lo único que quieren, oye, pues es tener coches y televisión igual que todos los demás, ¿eh? ¿Sí? Pero no admite, el amo no admite tener competencia en el gallinero. ¿Sí? Esto es un gallinero, ¿sí? Bien, y solamente hay un gallo en el gallinero, ¿vale? Pero el gallo está medio viejo, ¿no? El gallo está ya cojeando, está ya cojeando, pero de aquí a que se muera el gallo, a ver si no se nos lleva por delante, a ver si Lleva mucho tiempo cojeando y lleva ya mucho tiempo, sí, lleva ya mucho tiempo. en Vietnam no. No. Lleva ya mucho tiempo cojeando y mientras tanto hace mucho daño, Bien, continúa, Alfonso. A lo mejor la solución sería pues, que desapareciera el gallo por algún sistema. Ya Algún sistema. una buena sopa debe... Sí, sí. Adelante, Alfonso. Es sabido que la Compañía Inglesa de las Indias Orientales obtuvo, además de la dominación política en la India, el monopolio exclusivo del comercio del té, así como del comercio chino en general, y del transporte de bienes desde Europa y hacia este continente. Pero la navegación de cabotaje en la India y entre las islas, así como el comercio interno de la India, se convirtió en monopolio de los altos funcionarios de la compañía. Ahora vais a ver cómo funcionaba este proceso de apropiación capitalista. Vosotros os imagináis, vosotros siempre tenéis en la mente a nuestro emprendedor patrio arriesgando su capital y peleándose con la administración para conseguir contratitos o para poder eludir un poquito la legislación laboral. ¿Qué va? No. Todo eso son miserias de pobres. Yo he vivido, Jorge, la revolución agraria del 52 en Bolivia no la viví, pero he vivido la segunda con Evo Morales, en el Instituto de Reforma Agraria, y he visto todos los títulos de propiedad de las tierras de la gente que llegaba allí y porque era amigo tal, le escrituraban 10.000 hectáreas con pueblos indígenas, ríos, presas, todo allí a nombre de Pauker. Como la iglesia aquí. Pauker, es que no sé, 10.000 hectáreas. La señora Pauker llegó allí, alemana, tal, y le escrituraron 10.000 hectáreas allí en un sitio que tenía una población indígena, un río y tal. Y claro, Mira, llegó Evo. Se le escrituran el río y la gente, todo. Todo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Evo? Hizo un instituto de reforma agraria. Entonces, ese título de propiedad no lo quitaba, pero se sometía a un estudio y decía, vamos a hacer un estudio y hay una cosa que se llama TCO, tierras comunitarias de origen, ¿vale? Entonces decía, todo esto es tierra comunitaria de origen, es tierra de la población. Entonces, claro, de esas de 10.000 hectáreas que mi padre y sus socios compraron a la señora Pauker, porque era la propietaria, en el registro de la propiedad, quedaron legalizadas como propiedad de la señora Pauker 2.000. Las 8.000 se fueron a tierras comunitarias de origen, que es lo que tocaba, ¿vale? Y eso estaba perfectamente hecho, vamos. Evo, además que no lo hizo así, te lo expropio, no, o sea, tu título es ilegal porque te lo dieron porque sí, ¿no? Hubo un instituto de reforma agraria, que hubo un procedimiento, se iba allí, se veía que había guaraníes que tenían una tierra, que ocupaban, que la cultivaban, que la utilizaban, que tal, tierra comunitaria de origen fuera, y ahí ya se reactualizaba el título de propiedad y decía, de estas 10.000 que son suyas, no son suyas 10.000, son 2.000,
porque lo otro son tierras comunitarias de origen. Bueno, pues ahora vamos a ver que la Compañía de las Indias Orientales tenía más que ver con Cajamar que con esto que está contando Miriam, ¿vale? Vale. ¿No? Y entonces, esto que tanto os han contado los economistas, sobre todo los británicos, de que hay que separar la economía del Estado, ¿no? Y que el Estado no puede intervenir en la economía, bueno, depende, ¿vale? Con le interesa la economía. Si al capitalista le interesa que el Estado intervenga, ahí van los cañones y los soldados a resolver lo que el empresario, oye, tampoco podía resolver, ¿vale? Vamos a leerlo. Adelante, Alfonso. Los monopolios de la sal, del opio, del betel y de otras mercancías eran minas inagotables de riqueza. Los funcionarios mismos fijaban los precios y expoliaban a su antojo al infeliz hindú. El gobernador general participaba en ese comercio privado. El gobernador, que era un funcionario del Estado, ¿no?, formaba parte de todo este chanchullo, ¿no? Continúa. Sus favoritos obtenían contratos bajo condiciones mediante las cuales ellos, más astutos que los alquimistas, hacían oro de la nada. Grandes fortunas brotaban como los hongos, de un día para otro. La acumulación originaria se efectuaba sin necesidad de adelantar un chelín. El proceso contra Warren Hastings está cuajado de tales ejemplos. He aquí un caso. Se adjudica un contrato de suministro de opio a un tal Sullivan, aunque estaba por partir en misión oficial a una región de la India muy distante de los distritos del opio. Sullivan vende su contrato por 40.000 libras a un tal Bean. Bean lo vende el mismo día por 60.000 libras. Y el último comprador y ejecutor del contrato declara que, después de todo eso, obtuvo enormes ganancias. Según una lista sometida a la consideración del Parlamento, la compañía y sus funcionarios se hicieron regalar por los indios de 1757 a 1766 6 millones de libras esterlinas. Entre 1769 y 1770, los ingleses fabricaron una hambruna, acaparando todo el arroz y negándose a revenderlo, a no ser por precios fabulosos. El trato dado a los aborígenes alcanzaba los niveles más besánicos, desde luego. En las plantaciones destinadas exclusivamente al comercio de exportación, como las Indias occidentales, y en los países ricos y densamente poblados, entregados al saqueo y el cuchillo, como México y las Indias orientales. Pero tampoco en las colonias propiamente dichas se desmentía el carácter cristiano de la acumulación originaria. Esos austeros virtuosos del protestantismo, los puritanos, establecieron en 1703, por acuerdo de su assembly, un premio de 40 libras por cada cuero cabelludo de indio y por cada piel roja capturado. En 1720, un premio de 100 libras por cuero cabelludo, y en 1744, después que la Massachusetts Bay hubo declarado rebelde a cierta tribu, fijaron los siguientes precios. Por escalpo de varón de 12 años o más, 100 libras de nuevo curso. Por prisioneros varones, 105 libras. Por mujeres y niños tomados prisioneros, 55 libras. Por cuero cabelludo de mujeres y niños, 50. Algunos decenios después, el sistema colonial se vengó en la descendencia, que en el ínterin se había vuelto rebelde, de los piadosos Pilgrim Fathers, los padres peregrinos. Fueron tomajoqueados por agentes a los que Inglaterra instigaba y pagaba. El Parlamento británico declaró que los sabuesos y el escalpado eran medios que Dios y la naturaleza han puesto en sus manos. El Parlamento británico declaró que los sabuesos y el escalpado, el arrancar la cabellera, eran medios que Dios y la naturaleza había puesto en sus manos. En la nota 243 que tenéis más abajo, con respecto a las hambrunas en la India, que son cíclicas y que mató millones y millones de personas a lo largo de todo el siglo IX, de todo el siglo XX y siglo XIX y primera parte del siglo XX, dice Marx en la nota 243, solo en la provincia de Orissa, en 1866, murieron de inanición más de 1 millón de hindúes.
No obstante, se procuró enriquecer el erario indio con los precios a que se suministraban víveres a los hambrientos. Continúa Juan la lectura. Gracias, Alfonso. El sistema colonial hizo madurar como plantas de invernadero el comercio y la navegación. Las sociedades monopolia constituían poderosas palancas de concentración de capitales. La colonia aseguraba a las manufacturas en ascenso un mercado donde colocar sus productos y una acumulación potenciada por el monopolio del mercado. Los tesoros expoliados fuera de Europa, directamente por el saqueo, por la esclavización y las matanzas con rapiñas, refluían a la metrópoli y se transformaban allí en capital. Holanda, la primera en desarrollar plenamente el sistema colonial, había alcanzado ya en 1648 el cenit de su grandeza comercial. Se hallaba en posesión casi exclusiva del comercio con las Indias orientales y del tráfico entre el sureste y el noreste europeos. Sus pesquerías, sus flotas, sus manufacturas sobrepujaban a las de cualquier otro país. Los capitales de la República eran tal vez más considerables que los de todo el resto de Europa. Gulich se olvidó de agregar: la masa del pueblo holandés estaba ya en 1648 más recargada de trabajo y empobrecida, más brutalmente oprimida que las masas populares de todo el resto de Europa. El sistema colonial arrojó de un golpe todos los viejos ídolos por la borda. Proclamó la producción del plusvalor como el fin último y único de la humanidad. Aquel sistema fue la cuna de los sistemas modernos de la deuda pública y del crédito. El extraordinario papel desempeñado por el sistema de la deuda pública y por el moderno sistema impositivo en la transformación de la riqueza social en capital, en la expropiación de productores autónomos y en la opresión de los asalariados, ha inducido a no pocos escritores como William Cobbett, Doubleday, etc., a ver erróneamente en dichos sistemas el motivo de toda la miseria popular moderna. Lee por favor la nota A. Es una larga nota que tiene muchísimo interés. Vale. En la tercera y cuarta edición, ¿empieza ahí? Ahí, sí. En la tercera y cuarta ediciones se sustituye lo que va de este párrafo y el anterior por el texto siguiente. Hoy en día, la supremacía industrial trae aparejada la supremacía comercial. En el periodo manufacturero propiamente dicho, por el contrario, es la supremacía comercial la que confiere el predominio industrial. De ahí el papel preponderante que desempeñaba en ese entonces el sistema colonial. Era el dios extraño que se encaramó en el altar al lado de los viejos ídolos de Europa y que un buen día los derribó a todos de un solo golpe. Ese sistema proclamó la producción de plusvalor como el fin último y único de la humanidad. El sistema de crédito público, esto es, de la deuda del Estado, cuyos orígenes los descubrimos en Génova y Venecia ya en la Edad Media, tomó posesión en toda Europa durante el periodo manufacturero. El sistema colonial, con su comercio marítimo y sus guerras comerciales, le sirvió de invernadero. Así echó raíces por primera vez en Holanda. La deuda pública, o en otros términos, la enajenación del Estado, sea este despótico, constitucional o republicano, deja su impronta en la era capitalista. La única parte de la llamada riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva de los pueblos modernos es su deuda pública. Tremenda frase. Recapacitad sobre ella. La única parte de la riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva, es la deuda pública. La que es de todos, es la deuda. ¿Vale? La deuda pública. Los beneficios son siempre privados. Siempre privados. Lo único que es colectivo la deuda. es la deuda.
¿Vale? Tremenda frase. Continúa. Pero Sigue igual, toda la vida pero sigue igual, es Jorge, actual. sigue igual. Claro. Por eso hoy Mirar tenemos... el rescate a los bancos, las autovías, las autotal, o sea, siempre los beneficios privados, las deudas para todo. Y esto lo inventaron los ingleses ya en el siglo, ya con el antecedente holandés, ¿no? Ya en el siglo XVIII. Fijaros qué antiguo es y qué simple, qué sencillo es el sometimiento de una nación a través de la deuda pública. El príncipe, llámese el Estado, se endeuda. ¿Cómo se endeuda? Otorgando el crédito a los amigos. Es decir, los amigos obtienen crédito de un Estado que a su vez se endeuda con banca privada. Una mala Cuando gestión. llega la hora de pagar la deuda, ¿quién la Una paga? mala gestión. Los amigos no, los amigos no. El príncipe no, faltaría más. Los políticos que firmaron el crédito, ¿hasta dónde podíamos llegar? ¿Vale? La deuda siempre es colectiva. Y por eso hace ya decenios hay muchos movimientos sociales y de economistas que hablan de la necesidad del repudio de la deuda. Y de la ATAC. Es uno de los pilares de ATAC. Efectivamente, ¿no? Es decir, oiga, ¿a quién benefició esa deuda? Porque si benefició, si es una deuda que se hizo para construir hospitales, carreteras, educación, becas, nada que discutir. Ahora, si es una deuda que acabó en un banco en Suiza o en las Islas Caimán, ¿no? Pues entonces de esa deuda tenemos mucho que discutir, ¿no? Bien, continúa, por favor. De ahí que sea cabalmente coherente la doctrina moderna según la cual un pueblo es tanto más rico cuanto más se endeuda. El crédito público se convierte en el credo del capital y al surgir el endeudamiento del Estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay perdón alguno, deja su lugar a la falta de confianza en la deuda pública. Y entonces cuando resulta que los estados se endeudan, la gente pierde confianza en el Estado. Y entonces la respuesta del Estado, ¿cuál es? ¿Subir los impuestos a los ricos, que son los que se beneficiaron de la deuda? No. Aumentar los impuestos a los trabajadores y reducir las ayudas sociales. Siempre es la misma cantinela. ¿Vale? No, es que lo dice el FMI. Claro. Lo dice ¿cómo se llama la lagarta esta? Y el Banco de la Lagarta y el Banco de España. No, es que no podemos hacer nada, lo dice. El Banco de España. Y la COE también, que saben mucho. Pues menos mal que no lo dice el Espíritu Santo. También, si lo dice el Espíritu Santo, aquí también. Porque no se lo han preguntado, porque si tú le preguntas a la conferencia episcopal, seguro que te dirán que el Espíritu Santo también. Madre mía. De acuerdo. Pues es raro, es muy raro, porque en estos días todo lo que está pasando se le echa la culpa a Podemos. Entonces no me explico cómo esto no lo tiene la culpa Podemos. Yo creo que tendríamos que hacer algún artículo porque esto es importante. Esto es importante. Adelante, Juan, continúa. Sí, la deuda pública se convierte en una de las palancas más efectivas de la acumulación originaria. Como con un toque de varita mágica, infunde virtud generadora al dinero improductivo y lo transforma en capital, sin que para ello el mismo tenga que exponerse necesariamente a las molestias y riesgos inseparables de la inversión industrial e incluso de la usuraria. En realidad, los acreedores del Estado no dan nada, pues la suma prestada se convierte en títulos de deuda, fácilmente transferibles, que en sus manos continúan funcionando como si fueran la misma suma de dinero en efectivo. ¿No? ¿Os acordáis cómo empezó todo esto? Los mercados. Decíamos mercancía, ¿os acordáis las fórmulas de los primeros 5 capítulos, ¿no? Mercancía, sistema de trueque, mercancía, mercancía, sistema de funcionamiento comercial primitivo, dinero, mercancía, dinero, cuando aparece el intermediario comercial, dinero, mercancía, dinero, prima, cuando aparece el capitalista, Y cuando llegamos a esto, es dinero, prima, punto. Hemos acabado. Nos hemos saltado
ese engorroso trámite intermedio que implicaba transformar las materias primas en productos vendibles en un mercado a través de la explotación de mano de obra asalariada. Eso lo hacen los pobres, hombre. Los ricos de verdad obtienen el dinero prima sin pegar un palo al agua, como los funcionarios de la Compañía de las Indias Orientales, pero en moderno, ¿no? ¿Cómo era la frase esa? Hola, dulce economía, o algo así. Ahí está. Sin pegar un palo al agua. Oye, solamente a base de deuda pública. Continúa, Juan. Esta parte, esta nota me encanta. Es la que cuando llegamos al final del libro, estoy esperando todo el libro para llegar a esta nota. Vale. Pero aun prescindiendo de la clase de rentistas ociosos así creada y de la riqueza improvisada de los financistas que desempeñan el papel de intermediarios entre el gobierno y la nación, como también de la súbita fortuna de arrendadores de contribuciones, comerciantes y fabricantes privados para los cuales una buena tajada de todo empréstito estatal le sirve como un capital llovido del cielo, la deuda pública ha dado impulso a las sociedades por acciones, al comercio de toda suerte de papeles negociables, al agio, en una palabra. El agio del mercado monetario. Eso es asombroso. Que podamos especular con lechugas es algo que entiende hasta el más tonto, ¿vale? Pero que especulemos con dinero, vamos, es la quinta esencia ya de la corruptela moral y económica, ¿no? Continúa. En una palabra, el juego de la bolsa y la moderna bancocracia. Desde su origen, los grandes bancos engalanados con rótulos nacionales no eran otra cosa que sociedades de especuladores privados que se establecían a la vera de los gobiernos y estaban en condiciones gracias a los privilegios obtenidos de prestarles dinero. Por eso, la acumulación de la deuda pública no tiene indicador más infalible que el alza sucesiva de las acciones de estos bancos, cuyo desenvolvimiento pleno data de la fundación del Banco de Inglaterra, 1694. Que, por cierto, empezó como un banco privado en manos de los Rothschild. El Banco de Inglaterra comenzó por prestar su dinero al gobierno a un 8% de interés. Al propio tiempo, el Parlamento lo autorizó a acuñar dinero con el mismo capital, volviendo a prestarlo al público bajo la forma de billetes de banco. Buenísimo, ¿verdad? Te dan el derecho a imprimir dinero y encima además lo prestas a interés. Es glorioso, ¿vale? Es decir, ya se le atribuye al viejo Rothschild una frase que es muy interesante y que me gustaría que sea verdad o no sea verdad, ya sabéis lo que son las atribuciones de las frases, deberíais enmarcar. Parece ser que alguna vez dijo el viejo Rothschild: dadme el control del dinero y me da igual quien haga las leyes. Continúa, Juan. Con estos billetes podría descontar letras, hacer préstamos sobre mercancías y adquirir metales preciosos. No pasó mucho tiempo antes de que este dinero de crédito, fabricado por el propio banco, se convirtiera en la moneda con la que el Banco de Inglaterra efectuaba empréstitos al Estado y pagaba por cuenta de este los intereses de la deuda pública. No bastaba que diera con una mano para recibir más con la otra. El banco, mientras recibía, seguía siendo acreedor perpetuo de la nación hasta el último penique entregado. Acreedor perpetuo, ¿vale? ¿Os acordáis de la frase de Galeano, las venas abiertas, ¿no? Esa sangría permanente. Esto es la bancocracia. Un acreedor, una sanguijuela convertida en acreedor perpetuo a la yugular del Estado, que es la población de ese país. Continúa, Juan. Paulatinamente fue convirtiéndose en el receptáculo insustituible de los tesoros metálicos del país.
en el centro de gravitación de todo el crédito comercial. Por la misma época en la que Inglaterra dejó de quemar brujas, comenzó a colgar a los falsificadores de billetes de banco. Claro. ¿Eh? Claro, si tú le das al banco privado esa potestad sobre el dinero de circulación y sobre la deuda pública, te das cuenta de que la falsificación de billetes pasa a ser el pecado capital por excelencia. ¿Vale? Termina el párrafo y leemos lo que nos queda de página y lo dejamos ahí. Adelante, Juan. En las obras de esta época, por ejemplo, en la Bolingbroke, puede apreciarse claramente el efecto que produjo en los contemporáneos la aparición súbita de esa laya de bancócratas, financistas, rentistas, corredores, bolsistas y tiburones de bolsa. Muy bien, y volvemos entonces arriba a la página 943 y decimos, con la deuda pública... Espera que no sé dónde. Página 943 al final. Con la deuda pública surgió un sistema de crédito internacional que a menudo encubría una de las fuentes de acumulación originaria de un país determinado. Por ejemplo, las vecindades del sistema veneciano de rapiña constituían uno de estos fundamentos ocultos de la riqueza de capitales de Holanda, a la cual la Venecia en decadencia prestaba grandes sumas de dinero. Otro tanto ocurre entre Holanda e Inglaterra. Ya a comienzos del siglo XVIII, las manufacturas holandesas han sido ampliamente sobrepujadas y el país ha cesado de ser la nación industrial y comercial dominante. Uno de sus negocios principales entre 1701 y 1776 fue el préstamo de enormes capitales, especialmente a su poderosa competidora Inglaterra. Un caso análogo lo constituye hoy la relación entre Inglaterra y Estados Unidos. No pocos capitales que ingresan actualmente a Estados Unidos sin partida de nacimiento son sangre de niños recién ayer capitalizada en Inglaterra. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, antes del cambio de página, y seguimos el jueves que viene ya para terminar el capítulo.